Bien, vamos a estudiar entonces ahora el comportamiento del eléctrico a nivel molecular, más interno, para ver qué pasa con los campos, con el campo eléctrico bueno, exactamente por qué pasa ese efecto que vimos de que aparentemente aparece en una superficie una carga negativa. Bueno, ¿de qué se trata todo eso? Para eso, antes de ver el efecto, vamos a estudiar el comportamiento de un dipolo en un campo eléctrico externo. Esto se vio en el libro en el punto 21.7. Yo no lo expliqué todavía. ¿Por qué no lo expliqué? Porque me parecía que en ese momento quizás iba a traer más complicaciones. No era necesario explicarlo. Me parece que ahora es el momento para poder ver el comportamiento del eléctrico, ver el comportamiento de esto. Así que, en todo caso, si ustedes lo ven en el libro, tienen que retroceder al capítulo 21 y verlo en ese punto. Bien, eso para que vean por qué lo introduzco ahora y no en su momento. ¿Qué es un dipolo? Ya sabemos, son dos cargas separadas, una distancia 2A, como puse acá, de su centro, una carga positiva y una carga negativa, que están fijas, estamos siempre en electrostática, esta distancia es fija, no es que las cargas se puedan mover, ya sabemos, ¿no? De alguna manera están fijas las cargas. Y en este caso particular, no estoy estudiando el campo que produce un dipolo, ojo, eso sí lo hemos hecho. Hemos calculado el campo que produce un dipolo. Vimos que era inversamente proporcional al radio del cubo, los remito a uno de los primeros videos que hicimos sobre el campo eléctrico, pero en este caso es totalmente distinto. No estoy estudiando el campo que produce un dipolo, sino el dipolo en un campo externo. Este campo que está acá es externo, producido por otra configuración y supuestamente constante. Bien, ¿qué pasa entonces si yo le aplico un campo externo a este dipolo? Bien, aparecen entonces, lo primero que vemos, bueno, acá trazo un eje X que pasa por el centro del dipolo. Esta recta que une a las dos cargas forma un ángulo θ respecto a ese eje que tomé, que es el eje para el cual está aplicado el campo. Y aparece entonces, evidentemente, dos fuerzas por ley de Coulomb, que va a ser la carga por el campo, que son fuerzas iguales, porque las cargas son iguales en un dipolo, y de sentido contrario. En el caso de la fuerza de la carga positiva, tiene el mismo sentido que el campo, ya sabemos, si esto lo escribimos como una ecuación vectorial, ¿sí? Entonces, tiene igual sentido para la carga positiva y tiene distinto sentido para la carga negativa. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué se produce? Se producen dos fuerzas, como ustedes ven, y esas fuerzas, ¿qué son? Ya lo vimos en mecánica, dos fuerzas iguales y de sentido contrario, separadas a una distancia determinada, ¿qué provocan? Provocan una cupla. Ya lo vimos en mecánica eso. Esa cupla que genera, en realidad la puedo identificar como un momento aplicado en el centro de masas del sistema, ¿sí? En este caso el centro de carga vendría a ser, y que intenta girar a todo este sistema en esta dirección, así, para acá. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Entonces aparece ese momento que es simplemente la fuerza, ¿por qué cosa? Por el brazo de palanca o la distancia entre fuerzas, que es simplemente esta distancia 2A multiplicada por el seno de este ángulo, que es igual a este, ¿no? Esto entonces multiplicado por el seno me da el brazo de palanca o la distancia entre las fuerzas. F por 2A seno θ. ¿Ok? Ese momento que intenta hacer, intenta alinear el dipolo en el sentido del campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, va a hacerlo rotar ¿hasta cuándo? Hasta que el ángulo sea entonces 0 grados. Cuando el ángulo es 0 grados, el momento desaparece. Entonces, teóricamente, si este es el dipolo, lo que va a intentar hacer el campo externo, ¿qué es? Rotarlo hasta alinearlo con el campo eléctrico. Que quede alineado eso aquí. Bien. Ven ustedes, entonces, reemplazando F por Q por E y haciendo un pequeño razonamiento, me va a quedar 2AQ, 2A por Q, por E por el seno de θ. ¿Sí? ¿Qué vemos? Esto ya lo hemos definido, ¿se acuerdan? 2A por Q, ¿qué es 2A por Q? Es algo propio del dipolo, no depende de nada externo. Es simplemente la carga, que son iguales, multiplicada por la distancia entre ellas. ¿Eso qué es? Bueno, lo llamamos momento del dipolo eléctrico. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos mencionado. Una magnitud por una distancia, normalmente en mecánica lo hemos hecho muchas veces, se llama momento. Momento de la fuerza, momento de la cantidad de movimiento, ¿ok? Momento de la masa o de inercia. Entonces, esto que está acá, haciendo esa analogía, lo llamamos momento del dipolo eléctrico, que es simplemente entonces la carga multiplicada por la distancia entre cargas. Q por 2A. Eso es P entonces. P por E por el seno de θ. Acá lo tengo expresado. Bien, ahora analicemos esta expresión.
¿Qué es E? E es un vector, obviamente. ¿Tau qué es? Otro vector, obviamente, ya lo conocemos todos. Aparece un seno acá. P. P, si yo tengo esta expresión, P puede ser una escalar. Ah, imposible. Si P fuera una escalar, entonces tau tendría la dirección de E. Y acá que vemos que E tiene esta dirección y tau es entrante. O sea que tau y E son perpendiculares. Por lo tanto, P no puede ser una escalar, como ustedes ven. Y aparte, como está el seno acá, si P es un vector, ¿a qué me llama esta expresión que está acá? A que P es un vector y el producto es un producto vectorial. Entonces puedo escribir mucho más compactamente, como siempre nos gusta hacer en física, en forma vectorial, que el momento que aparece es simplemente el momento dipolar, acá, voy a poner ahí, vector, el momento dipolar, que es un vector, vector, producto vectorial con E. ¿Qué sentido tiene P? Fíjense, acá lo puedo dibujar. Va entonces, para que me den los signos acá, P tiene esta dirección. Va la carga negativa y la positiva. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, P para allá, va de la carga negativa a la positiva, tiene sentido. E para allá, y el producto vectorial me da entonces el vector tau, que es entrante al pizarrón, que coincide. Entonces, de esta manera, compactamos la forma, entonces definimos a P ahora mucho más adecuadamente que antes, que solamente era un escalar. P, ¿qué es entonces? El módulo es el producto de la carga por la distancia entre ellas. Y es un vector que tiene la dirección de la recta que une las cargas y el sentido de la carga negativa a la positiva. Noten ustedes, siempre los campos van de la carga positiva a la negativa. Acá P se define de esta manera al revés, de carga negativa a carga positiva. ¿Ok? Esto es importante para introducirnos en el comportamiento del dieléctrico frente a un campo eléctrico. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el próximo video, pero un dieléctrico está conformado por dipolos. Las moléculas que forman el dieléctrico son moléculas polares. Son moléculas polares, ¿qué significa? Que la carga no está homogéneamente distribuida en la molécula. Hacia una parte de la molécula tendrá una carga positiva y hacia otra negativa. Entonces se va a comportar, en definitiva, un modelo muy sencillo, por supuesto, como ustedes se dan cuenta, las moléculas de un dieléctrico se van a comportar como un dipolo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al aplicar un campo externo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando usamos el dieléctrico dentro de un capacitor, hay un campo externo, le aplicamos un campo externo, ¿y qué hace entonces el dipolo? Se orienta. ¿Ok? Trata de orientarse por lo menos, ¿no? Siempre que pueda, y lo hace. Y ese efecto de orientación, que se llama polarización, le damos ese nombre, polarización, el dieléctrico se polariza, que significa orientar todos los dipolos, ese efecto de polarización es el que va a producir finalmente el resultado final que hemos visto introduciendo un dieléctrico en un capacitor. Lo vamos a explicar entonces de esa manera. Entonces, esto es el funcionamiento microscópico básico que ocurre en un dieléctrico. Hablemos un poco del trabajo también, que es interesante. El trabajo para mover esto y orientarlo, ¿a qué es igual? Bueno, partiendo de un tita cero cualquiera, yo lo voy a orientar a un ángulo cualquiera, entonces el trabajo ¿qué es? La integral entre tita cero y tita, sabemos que en rotación es tau diferencial tita, ¿no? Eso lo sabemos de mecánica, y eso es igual a la diferencia potencial del sistema. En este caso se hace un trabajo, y la energía puede aumentar o disminuir, ¿no? Si el sistema hace trabajo o entrega el trabajo, depende del caso, acá hay una variación de energía potencial, ¿sí? Depende del caso. Entonces, U menos U0 es la integral esta que está acá, en vez de poner tau, entonces le pongo P por E por seno tita, ahí lo tenemos P por E por seno tita, lo estoy haciendo en forma, en producto simplemente esto está como escalar, recuerden que tita es una escalar siempre, no es un vector, ¿no? Entonces bueno, es simplemente un producto escalar esto. Escalar quiere decir no producto escalar vectorial, sino de vectores, sino producto escalar de dos escalares. El módulo de tau y diferencial tita. Ahí lo pongo. Integro, bueno, la integral del seno es menos coseno, entonces me queda menos P por E por el coseno de tita. Bueno, menos por menos, por la regla de Borro, me voy a dar más acá, P por E por coseno tita cero. ¿Qué es tita cero? Cualquier ángulo de arranque. Y yo miro esto que está acá, es U0, esto por supuesto, U menos U0, esto va a ser U, esto va a ser U0, esta sería la energía potencial de referencia, que normalmente, ¿qué hacemos? La identificamos como cero, ¿no? Lo más lógico, siempre. Y veo que automáticamente para que esto sea cero, si el tita 0 vale 90 grados, ¿qué tengo? Que el coseno de 90 vale 0. Entonces automáticamente esto da 0. Entonces usamos como referencia para medir el trabajo, la diferencia de energía potencial, perdón, usamos el ángulo de 90 grados. ¿Qué significa el ángulo de 90 grados? Que
dipolo tiene que estar a 90 grados, P, ¿no? A 90 grados respecto a D. ¿No? Tiene que estar así vertical. Eso va a ser la referencia. Noten ustedes entonces que puedo compactar esta fórmula, va a quedar U igual, simplemente si U0 vale 0, puedo escribir U respecto a esa referencia, ¿no? Que está implícita ahora, menos P por E por coseno tita. ¿Ok? Simplemente. ¿Y a qué me llama de nuevo esto? Bueno, sabemos que P es un vector, ya lo acabamos de decir recién, E es otro vector, aparece el coseno, entonces ¿qué es? Este es un producto escalar, ¿no? Escalar entre P y E. ¿Ok? Entonces, la energía potencial es eso que está ahí, la energía potencial que tiene el dipolo en ese momento. Acá tenemos entonces dos expresiones que caracterizan al dipolo. El producto vectorial de P y E me da el momento que intenta orientar al dipolo. Y el producto escalar de P y E me da la energía potencial respecto a la referencia. Noten ustedes que cuando tiene máxima energía el dipolo. Si está así, va a tener 0 grados, ¿no? Perdón, disculpen, si está a 90 grados va a tener 0 energía potencial, ya dijimos en la referencia. Bueno, lo podemos hacer acá con los vectores. Este sería el campo, este sería el P. Si está a 90 grados en esa posición, este es el momento dipolar, ¿no? Para arriba. El ángulo es 90 grados, entonces esto es 0. ¿No? Esa es la definición, digamos, la posición de referencia. ¿Qué pasa cuando está orientado al revés? O sea que esto está totalmente por otro lado. ¿El ángulo cuánto es? 180. Si P es para allá, significa que esta carga positiva está para allá y la carga negativa para allá. 180. Si es 180, ¿esto qué es? Es menos 1 el producto, entonces la energía potencial es positiva. P por E, positiva. Es máxima. ¿Eh? Ahí vale 0. Y cuando están orientados así, ¿cuánto vale? El ángulo vale 0. Si el ángulo vale 0, el coseno vale 1 y la energía potencial es negativa. Analizando esto entonces, en esas tres posiciones extremas, ¿qué decimos entonces? Que la energía que va a tener el dipolo es máxima cuando está en oposición, va a ser 0 cuando esté a 90 grados y va a ser negativa cuando esté orientado. ¿Ok? O sea que el sistema, digamos, hace energía a medida que está girando, obviamente, ¿sí? Y la energía es menor cuando está orientado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué vamos a suponer de acá más? Una cosa que no siempre es real, y es que cuando yo aplico un campo externo, estos dipolos se orientan perfectamente, o sea que van a quedar con un ángulo de 0 grados. Eso no siempre es así, pero nuestro cálculo simple va a ser así. Vamos a hacerlo idealmente de esa manera, ¿no? Que inmediatamente entonces que yo pongo un campo, los dipolos ¡top!, se orientan todos. ¿Ok? Esa va a ser nuestra hipótesis. Muy bien.